dijiste, por lo que nos fuiste contando, es como que, en cierta forma, si los resultados se desprenden del proceso de investigación, yo puedo pensar que están siendo interpretados por ese investigador. ¿Hay una interpretación de esos datos que finalmente forman los resultados, Andrés? El proceso es bien complejo porque, a ver, esto también, no me quiero meter a hilar fino en todo el tema de las disputas epistemológicas y metodológicas, de las corrientes neopositivistas, de las corrientes interpretativistas, hermenéuticas, porque sería de no terminar. ¿Cómo interpretar los resultados? ¿Y qué sería esto de la interpretación? Si los datos tienen que ser interpretados. En realidad la interpretación, en un sentido amplio, está en todo momento en la investigación. Cuando nosotros decimos, bueno, yo me planteo un problema de investigación. Para enfocar ese problema me voy a hacer una serie de preguntas. Las preguntas tienen que estar formuladas de modo tal que permitan, voy a usar una palabra técnica que adhiere a determinadas tradiciones, pero vamos a usarla en un sentido amplio, que me permita contrastar la hipótesis, es decir, que al responder las preguntas de investigación, yo pueda llegar a establecer si efectivamente mi hipótesis responde al problema que me he planteado, si resuelve lo que estoy queriendo tratar de averiguar. Por lo tanto, hay interpretación cuando yo defino un marco teórico. Hay interpretación cuando yo hago una selección para establecer el estado del arte. Cuando nosotros hacemos el estado del arte, en general aparece una enorme cantidad de información. Ahora, nosotros no la tomamos toda, completa, exhaustivamente. Descartamos una cantidad de cosas. Esa cantidad de cosas que descartamos tienen que ver con las intenciones de nuestra investigación y con el marco teórico, epistemológico y metodológico al que adherimos. Por eso adoptamos unas cosas sí y otras cosas no. Allí también estamos interpretando. Ahora, en general, dentro de un mismo campo disciplinar, nos encontramos que hay formas afines en los procesos de interpretación. En el caso de las ciencias naturales, esto parece como más simple. Digo, hay como si hay una normativa, hay algo establecido, aceptado. Pensemos, por ejemplo, que para determinadas prácticas de investigación, ahora estamos justamente con el tema de la vacuna contra el COVID-19. Y entonces se está viendo si se aceleran los procesos, si no se aceleran, que tienen que ver en definitiva con si se cumplen o no los protocolos. Bueno, esos protocolos están definiendo formas de acción, de abordaje y de interpretación de determinados datos que van surgiendo de la investigación. Pero en general, en las ciencias naturales, no hay mayor conflicto porque hay mayor acuerdo de la comunidad científica de aceptar esos presupuestos. En las ciencias sociales el panorama es completamente diferente. Y no solamente de una ciencia a la otra, dentro de una misma ciencia. Pensemos, por ejemplo, en el campo de la psicología, la diferencia que hay entre el conductismo y el psicoanálisis. Por poner un ejemplo, no solamente tienen marcos teóricos distintos, propuestas metodológicas distintas, sino que se basan en que aquello a ser interpretado es de una naturaleza completamente diferente. Pensemos, por ejemplo, en otro tipo de propuestas metodológicas, como que tienen que ver precisamente, digamos, con la interpretación. Hay por allí, tampoco voy a entrar en detalles,
lo que se llamó la operación Verstegen, ¿no? Interpretación. Y se distinguía Verstegen de Erklaren, es decir, explicación de interpretación. Y se decía, no estoy de acuerdo, pero que las ciencias naturales explican. Bien. Ahora, ¿por qué es más fácil pensar que hay explicación en las ciencias naturales? Porque los fenómenos que las ciencias naturales están sujetos a regularidades. Entonces, cuando yo formulo una hipótesis o una ley, estoy diciendo, acá pasa siempre esto. Todos los cuerpos están directamente relacionados por sus masas, sus velocidades, etcétera, etcétera. Bueno, la ley de gravitación universal. ¿Por qué hay más aceptación de que sea universal? Bueno, hay más aceptación de que sea universal porque los cuerpos siempre se comportan del mismo modo. Entonces, las ciencias naturales, por la naturaleza del objeto que estudian, tienen también más capacidad para introducir en instancias experimentales variables bajo control. Esto no lo pueden hacer las ciencias sociales por problemas metodológicos, por problemas de abordaje de su objeto y por problemas éticos. Yo no puedo decir, a ver, ¿cuál es el límite del sufrimiento entre la diferencia entre los orientales y los occidentales? Y le voy a empezar a meter agujas de bambú debajo de las uñas a ver quién llora primero. Hay limitaciones de todo tipo. En el campo de las ciencias sociales también se ven más las limitaciones éticas. Pero, por ejemplo, cuando vamos al campo de la hermenéutica, nada tiene una interpretación verdadera o falsa en sí mismo. Las interpretaciones de los datos, las interpretaciones de los resultados, derivan en última instancia del marco teórico con el que yo he diseñado a la investigación. Ahora, bueno, pero hay un problema más importante todavía, porque hasta hace algunas décadas estaban los que decían, bueno, esto es ciencia, las ciencias naturales son ciencias, las ciencias sociales son disciplinas que más o menos dicen algo, pero no son ciencias, no tienen el rigor de la ciencia, no pueden construir ese conocimiento objetivo que la ciencia de verdad produce, aunque yo personalmente piense que tampoco es así en las ciencias naturales. Y bueno, habían como dos bandos que se miraban con desprecio, ¿no? Para unos eran los científicos, para otros aquellos eran unos positivistas retrógrados, etcétera, etcétera. Hoy nos encontramos con otro problema, y es que el desarrollo de la ciencia, la investigación inter, trans y multidisciplinaria. Entonces nos encontramos sentados a la misma mesa a investigadores, a científicos naturales, a científicos sociales, que están formados en paradigmas distintos y que se tienen que poner a trabajar y que se tienen que poner a investigar juntos. Y una de las cosas que pasa ahí es que determinados términos tienen un tipo de significación dentro de una disciplina y tienen otro completamente diferente dentro de otra. Es decir, a ver, para poner un ejemplo sencillo, dentro del campo de la semiótica y del campo de la epistemología, de la semiología y de la semiótica, nosotros hablamos de reconocimiento de signos. Ahora, de hecho, hay una parte de la medicina que se llama semiología. ¿Entiende lo mismo un médico, un biólogo por semiología que un sociólogo, que un psicólogo? Indudablemente que no.
Entonces, el problema de la interpretación es un problema complejo porque está aquello de que cada cosa se ve con el cristal, esa frase que dice cada cosa se ve según el cristal con el que se lo mira. La ciencia ha tenido en sus orígenes la pretensión de ser un cristal único, objetivo, que muestra la verdad frente a otras cosas que son subjetivas, que no conducen a la verdad. Y hoy lo que nos encontramos justamente es que esas diferentes disciplinas que tienen cristales distintos se tienen que poner a trabajar juntas. Entonces, es como si dijéramos, bueno, a ver, tenemos que hacer un trabajo X. Personas de distinta nacionalidad que hablan lenguas diferentes. Bueno, lo primero que tienen que tratar de hacer es ponerse de acuerdo en el sentido de las palabras, tratar de hablar un mismo idioma. Ahora, eso no se da de un modo amable y decir, mirá, yo entiendo esto, me gustaría saber qué es lo que entendés vos, para que de ese modo yo pueda saber qué es lo que querés decir, vos sepas lo que yo quiero decir, y entonces juntos podamos remodelar nuestros conceptos y llevar adelante una producción de conocimiento conjunto. No, no es eso lo que pasa. Lo que pasa es que se ponen a luchar, se ponen a discutir y cada uno le quiere poner al otro su propio método y su propio modelo. Bueno, esas son cuestiones que deben ser superadas y las ciencias deben plantearse que los desafíos que se están presentando, no puede prescindir principalmente porque hablamos de intertrans y multidisciplinario. Tampoco voy a entrar a hacer una distinción, pero quiero señalar que el concepto de trabajo interdisciplinario, hay distintas maneras de llegar a los resultados. Podemos llegar a los resultados trayendo resultados, es decir, cada disciplina trae sus propios resultados, los pone sobre la mesa y los comparte con las demás. Ahí hay una dificultad, pero bueno, si hay buena voluntad puede haber entendimiento. Ahora, la interdisciplinariedad tiene que ver con otra instancia. No es la de llegar con los resultados, sino la de producir esos resultados junto con los otros. ¿Se entiende esto? Producir esos resultados con los otros implica un replanteo de los propios fundamentos a la luz de un diálogo con los fundamentos de las otras disciplinas. Y eso es verdaderamente todo un problema. Por eso muchas veces nos encontramos que en grupos de investigación con gente de distinta procedencia suele haber muchas veces este tipo de conflictos. Bastante complicado cuando los equipos de investigación, como por ejemplo en el contexto de nuestros grupos de investigación, en este curso, donde justamente hay cierta interdisciplinariedad, ¿cómo se resuelve en la práctica justamente esas miradas diferentes en cuanto a la interpretación de los resultados que inicialmente fueron datos? ¿Cómo resolvés eso en la práctica? Bueno, mira, la pregunta que vos hacés, si existiera un premio Nobel de epistemología, que la respondiera, sería candidato a ganarlo, ¿no? Porque plantear cómo se resuelve este problema es realmente difícil. Ahora, yo entiendo que lo que hay que pensar es cómo se dan esos problemas, cuáles son los conflictos que suelen suceder. Porque vos me preguntás si los resultados deben ser comunicados sin el sesgo del investigador. Y en realidad, bueno, aquí también esto es parte de un debate epistemológico. Yo entiendo que el sesgo es inevitable. Es decir, que toda investigación está sesgada
que es imposible que no haya sesgo. Ahora, cuando yo digo, no señores, esto es investigación científica y por lo tanto el sesgo se elimina y aquí no hay sesgo, esto es objetivo, esto es científico. Eso es un sesgo. ¿Y qué problema tiene ese sesgo? El problema de que no se reconoce como sesgo, no tiene en cuenta que es una determinada postura. Y esta ambigüedad, contradicción, que es un incordio, que es una molestia, que el científico trata de expulsar por la puerta, se le mete de contrabando por la ventana y termina cayendo en una cantidad enorme y prejuiciosa de sesgos que principalmente lo que hacen es retrasar y entorpecer la investigación científica. Entonces, aquel tipo que dice, no, yo soy científico y lo mío es ser objetivo y los procedimientos que yo planteo, el modo de encontrar los resultados es un proceso científico e incuestionable, está siendo tremendamente sesgado. Si la ciencia produjera ese tipo de conocimiento y si las metodologías científicas y las teorías científicas fueran capaces de esa objetividad y de esa universalidad, la ciencia no necesitaría cambiar. Es decir, detrás de eso está la idea que es a esta altura del partido, pero ya nadie puede sostenerlo, que la ciencia es un camino en ascenso y acumulativo de conocimiento. La ciencia va de conocer menos a conocer mucho más, acumulando. No. Hay procesos, hay momentos del proceso que son momentos de acumulamiento, pero hay momentos tremendos que son de ruptura, que se desmorona todo. Y esto ya tenemos la suficiente conciencia histórica de la historia de la ciencia, de que teorías que parecían inconmovibles, teorías que parecía que finalmente habíamos llegado a la verdad, se derrumbaban frente a nuevas interrogantes, se derrumbaban frente a nuevas evidencias, y era necesario plantear otras teorías que dieran cuenta de los nuevos fenómenos, como las viejas teorías ya no lo hacían. Entonces, es verdad que, por ejemplo, para poner un ejemplo, que en el campo de la física, una de las teorías, una de las catedrales más grandes de la ciencia, es la física newtoniana. Seguimos usando las ecuaciones de la física newtoniana porque son brillantes y nos ayudan a resolver problemas cotidianos todo el tiempo. Y no tiene sentido que usemos otras para resolver esos problemas. Pero en sentido estricto, la física de Newton se desmoronó, se resquebrajó y cayó. ¿Por qué? No simplemente porque la relatividad einsteiniana vino a suplantarla, sino porque la teoría newtoniana, de la relatividad de Einstein y lo que viene después parten de fundamentos teóricos distintos. Es decir, para la física actual, el mundo no es un conjunto de entidades mecánicas al modo que las concebía Newton. Muchos elementos, y todavía los científicos empiezan a hacer agua frente a las temáticas de la mecánica cuántica. Entonces, nosotros ya podemos ver que la ciencia no tiene esa capacidad de producir verdades definitivas. Por lo tanto, sesgos siempre hay. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, primero que nada, reconocer que todo enfoque es un enfoque sesgado.
Y algo que hace a la salud de la ciencia es pensar que la ciencia no solamente está para resolver problemas, la ciencia no solamente está para encontrar respuesta a muchas preguntas. Si algo es verdaderamente científico, es porque además de esto, tiene la capacidad, o debe tener la capacidad, de revisar críticamente sus propios presupuestos. Las mayores revoluciones científicas, los mayores avances en el campo de la ciencia, no se produjeron cuando los científicos tosudamente defendieron aquellos supuestos en los que se habían formado. Esas revoluciones se dieron cuando desconfiaron de esos supuestos y cuando vieron que muchas de las críticas que empezaban a aparecer les permitían reformularse tanto los supuestos teóricos como los enfoques de abordaje y los metodológicos. Y eso es lo que cambia la ciencia. Una de las cosas que nos ocurre en la actualidad es que esto se está dando por múltiples motivos que sería larguísimo ahora ver. Estos cambios son muy vertiginosos en la actualidad. Porque cada vez, digamos, todo el tiempo están naciendo ciencias nuevas y esas ciencias surgen del producto de las conjunciones. Es decir, el hecho de que sea difícil no solamente no quiere decir que sea imposible, sino que además tenemos constancia de que esa interacción se da muy vigorosamente. Y la evidencia de que se da vigorosamente es la aparición constante de nuevas disciplinas que incorporan elementos de distintas, de otras disciplinas, que también partían de supuestos distintos, que también tenían marcos teóricos diferentes, pero que por distintos motivos llegaron a generar un diálogo fructífero a partir del cual pudieron sortear esas diferencias y plantear los problemas con un criterio amplio y con una mirada no obtusa en un diálogo con otras disciplinas. Es decir, yo creo que esto es lo esencial. Pero no un diálogo, a ver si se entiende, no esta cuestión de no tenemos que dialogar porque el diálogo, no, es una cuestión mucho más práctica. Cuando nosotros dialogamos con los que piensan distinto de cómo pensamos nosotros, esa diferencia ilumina nuestro propio pensamiento. Entonces, yo debo agradecer a ese que viene con una idea distinta, que viene con respeto, por supuesto, pero que viene a rebatir lo que yo digo, porque me hace reflexionar sobre mis propios presupuestos. Si yo estoy trabajando con alguien que me dice, sí, claro, está bien lo que estás haciendo, es lo que hicimos siempre, hace siglos que venimos haciendo esto, ¿cómo no va a estar bien? Sigamos adelante. Bueno, voy a seguir cometiendo los mismos errores eternamente y va a haber un estancamiento. Ahora, el aumento del conocimiento y estar abierto a abandonar y a dejar atrás paradigmas que hasta ese momento habían sido considerados como el pilar de la disciplina. Insisto, en general, allí donde prima el dogmatismo, donde prima una actitud obcecada, las investigaciones no arrojan grandes frutos. ¿Por qué? Porque en definitiva alguien decide que las cosas se hacen de un modo sin tener en cuenta las críticas de los demás. Ahora, cuando lo que los demás piensan remueve el trasfondo de los fundamentos, bueno, uno puede descubrir dónde están los errores de las viejas teorías
y pensar nuevos horizontes para el conocimiento. Entonces, me queda claro que es casi imposible evitar nuestros propios sesgos, y que trabajando en equipo y del diálogo se puede reflexionar y tal vez incluso iluminar nuestros propios errores, pero ¿uno puede realmente darse cuenta en una investigación dónde están los errores, o hay un punto donde se suelen cometer los mayores errores cuando se están interpretando esos datos y generando resultados, básicamente? Sandra, vos me llevas hacia otro terreno que tiene que ver con las condiciones materiales de la investigación y la calidad de las investigaciones. Y nosotros lo que tenemos son dos escenarios muy diferentes. Tenemos un escenario de las ciencias naturales donde en general las investigaciones se dan en un contexto de investigadores que son investigadores, que el leitmotiv de su vida es la investigación y que eventualmente hacen docencia y hacen extensión. Allí es donde se forman los nuevos investigadores, allí es donde en esos procesos, en esas investigaciones, entre otros resultados, lo que tiene son nuevas titulaciones de maestrías, de doctorados, de posgrados, además de los resultados de la investigación. Que esas son las grandes ventajas que tiene. Ahora, ¿dónde están las grandes desventajas? Las desventajas están que allí es siempre más de lo mismo. Es decir, hay ciertos paradigmas dominantes que regulan ese tipo de investigación. Y allí las cosas se hacen del mismo modo. Y cuando las cosas se cambian, no suelen ser el producto de la dinámica de la propia investigación en general, sino de la incorporación o de la aceptación que algunos grupos de este sector, que son minoría, han tenido la capacidad de revisar y romper con fundamentos y con caminos que eran callejones sin salida. Entonces, después cuando se ven los resultados de eso, que incluso muchas veces son sindicados por la comunidad científica en el campo de las ciencias naturales, como locos, como gente delirante, como gente que no tiene la menor idea, se lo ninguneó durante décadas y décadas a Higgs, porque Higgs en la década del 60 había planteado la hipótesis del bosón. Y entrado el siglo XXI, se llegaron a hacer investigaciones, no sé si algunos recordarán, porque como está tratado todo periodísticamente, lo que son cuestiones periodísticas después se olvidan, ¿no? La famosa máquina de Dios, el acelerador de partículas, y qué sé yo. Bueno, los resultados de esas investigaciones, 50 años después, demostraron que Higgs tenía razón. Ahora, Higgs pertenecía a los grupos que son menospreciados y ridiculizados por la comunidad científica seria. En el campo de las ciencias sociales tenemos una situación completamente diferente. Y me estoy refiriendo específicamente, no estoy hablando de la gente que es un sector muy restringido del campo de las ciencias sociales, que tiene becas de investigación, que vive para investigar, pero son muy pocos. En general lo que nos encontramos es que todos somos investigadores. Y esto tiene que ver con algo que ocurrió en la década del 90, a partir de las políticas del Banco Mundial y del Consenso de Washington,
me plantearon un nuevo perfil del docente universitario, que es el docente investigador extensor. Tampoco me voy a desarrollar aquí porque eso también da para largo. En la Argentina esto vino de la mano de Menem, hubo unas comidas de plata espectaculares, poco se hizo por el sistema, hasta que desde una perspectiva ideológica diferente lo tomó Kirchner y bueno, se le dio todo ese desarrollo que se le dio a la ciencia y a la tecnología, a la creación del ministerio y todo lo demás. Sin embargo, desde, para mi gusto, desde perspectivas epistemológicas y metodológicas bastante rígidas y ortodoxas que tampoco aportaban demasiado a esos cambios, ¿no? A los cambios que eran necesarios. Eso lo seguimos viendo en la actualidad. Cualquiera que llene un formulario de investigación, sea de SIGEVA, de CBAR, de cualquiera de los CONICET o de los SUBACIT, de los que fueren, podrá encontrar que esos formularios están hechos a imagen y semejanza de un biólogo, de un físico nuclear, etcétera, etcétera. Yo soy doctor en filosofía. Hace 30 años que me dedico a la epistemología y a la metodología. Bueno, cuando yo tengo que dar informe de investigación acerca de qué hago, tengo que poner que me ocupo de la filosofía y de la religión. Porque ni siquiera los formularios de todas estas instituciones considera a la epistemología y a la metodología como disciplinas científicas. ¿Por qué? Porque porque la epistemología discute estas cosas. Y quien tiene una concepción rígida, ortodoxa, dogmática, no tiene nada que discutir con nadie. La ciencia es lo que ellos dicen. Entonces la ciencia es la energía nuclear, a lo sumo se consideran algunos aspectos de la sociología, de la pedagogía y qué sé yo, pero hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué pasa con el grueso de los investigadores en ciencias sociales? Primero, no están formados como investigadores. Muchos docentes de las universidades, bueno, además, ¿por qué no están formados? Porque no están formados como científicos y no están formados como investigadores. Y si se tienen que formar, lo tienen que hacer por su cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se va a formar una persona en el campo de la investigación cuando la cantidad de horas que tiene asignadas a docencia son tales que le absorben su tiempo vital? Es decir, ¿cómo va a ser alguien para no solamente cumplir, sino para la autoformación constante que requiere la investigación, para ser un investigador idóneo? Entonces, en general, en el campo de las ciencias sociales, las investigaciones son un como si se investigara, como si alguien produjera, como si fuera relevante, pero lo único que importa es que funcione el aparato burocrático y que se diga acá se investiga, porque eso después tiene otras connotaciones. Pero en sentido estricto, las condiciones de posibilidad para que se haga investigación científica en el campo de las ciencias sociales en serio, y cuando digo en serio estoy diciendo independientemente de la perspectiva epistemológica y metodológica que se tenga, no entro en ese campo. Lo que digo es, para que sea serio, uno no puede tener un docente que se levanta y 8 horas por día está dando clase, corriendo de un lugar al otro porque no tiene tiempo para investigar. Consiste el conflicto. El conflicto consiste en la confrontación de paradigmas. Y la confrontación de paradigmas es buena en la medida en que es productiva. Pero cuando lo que genera es que la gente afín, finalmente, digamos, los grupos de investigación se arman y se desarman, alguien ingresa porque tiene que justificar una cantidad de horas de investigación. Digo, a ver, no estoy diciendo nada que todo el mundo no sepa.
en buena parte de las investigaciones que se hacen en el campo de las ciencias sociales, el tema es el elefante, pero hay investigadores que no tienen la menor idea del elefante, que su especialidad es los ratones. Entonces van a congresos sobre ratones, escriben sobre ratones y después mandan eso como un informe de investigación, como lo que hicieron para la investigación que no tiene nada que ver con la investigación. Entonces, hay como dos aspectos distintos. Uno es el que tiene que ver con las condiciones materiales, institucionales, las condiciones de formación y de producción de los investigadores, que son pésimas. Y otra son las cosas que los investigadores, a pesar de eso, realizan. Entonces, muchas veces las actitudes de las instituciones resultan miserables frente a la nobleza de gente que en condiciones adversas trata de formarse, trata de capacitarse, trata de hacer cursos, trata de hacer posgrado, trata de hacer maestrías, en condiciones que son tremendas. No las voy a explicar. Cualquiera que nos escuche y que esté en el ámbito universitario sabe cómo es esto. Ahora, muy bien, todo eso está. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, esto también tiene dos dimensiones. Una de las dimensiones es no seguir aceptando como docentes, investigadores, extensores, esas condiciones. Es decir, el reclamo no puede ser solamente por el salario docente. El reclamo tiene que ser por la condición, por nuestra condición, de que se puedan desarrollar eficazmente nuestro perfil triple, que es el de ser docentes, y que es el de investigar, y el que es el de la extensión. Hay algunos colegas que dicen, no, bueno, pero a mí eso de la investigación... Bueno, si no te interesa la investigación, anda a dar clases en secundario. Porque los docentes universitarios no están para enseñarle a los estudiantes lo que dicen los viejos libros. Eso lo hace un divulgador. Un docente universitario, que es un investigador, hace que sus investigaciones, en vínculo con los viejos libros, le plantee a los estudiantes la situación de su ciencia. Y si no es un investigador, no lo puede hacer. Por otra parte, ¿qué se espera con esta actividad de docencia e investigación? Producir condiciones que puedan dar respuesta a la enorme cantidad de situaciones, de problemas sociales, de conflictos, de una serie de requerimientos que tiene la sociedad, y por motivo de lo cual financia la docencia y la investigación. Es decir, si la sociedad financia la docencia y la investigación, no es para que haya gente culta, para que haya gente que se sienta realizada investigando, es para que haya un correlato entre lo que ese científico, que es docente, que es investigador y que es extensor, le dé a su comunidad. Concluyo con esto. Cuando uno se da cuenta, bueno, la gente se da cuenta. Cuando alguien entra en una tarea interdisciplinaria y ve que hay una actitud autoritaria, que hay una actitud dogmática, que las cosas se establecen como dice el director del proyecto y así hay que hacerlas por su camino, la gente se da cuenta de este tipo de cosas. Entonces, en estas condiciones y en cualquier condición, la investigación es un conflicto. Siempre la investigación es conflicto. Y por lo tanto, alguien puede decir, ¿y cómo evitamos el conflicto? No, el conflicto es inevitable. Podríamos decir que gracias a Dios el conflicto está, porque el conflicto es el motor que mueve todo esto. Ahora, lo que tenemos que tratar de evitar es que ese conflicto
conduzca a situaciones estériles. Sabiendo que el conflicto existe, hay que sacar partido, hay que sacar provecho de ese conflicto y que la confrontación se convierta en una confrontación creativa. Ahora, para esto también yo suelo decir lo siguiente, porque de repente alguien dice la epistemología, bueno, para eso están los epistemólogos. Todo investigador tiene una dimensión epistemológica. ¿En qué consiste esa dimensión epistemológica? En revisar críticamente los fundamentos teóricos, epistemológicos y metodológicos de su propia postura. ¿Se entiende? En ese sentido, todo científico, todo investigador es un epistemólogo. Es condición de ser investigador no solamente conocer los fundamentos, sino poder reflexionar sobre esos fundamentos. Y el trabajo interdisciplinario requiere al mismo tiempo una actitud, que es la actitud de estar abierto a, no simplemente estar abierto al diálogo, tener el oído atento a cómo es el modo de significar de aquel que pertenece a otra disciplina. Yo esto lo pongo como ejemplo. Yo doy clase, doy seminario de tesis, por lo tanto el seminario de tesis es un seminario sobre investigación científica en contextos interdisciplinarios. Y cuando digo interdisciplinario no me refiero a que hay gente de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Me refiero a que hay músicos, a que hay profesores de educación física, a que hay médicos, a que hay abogados, a que hay filósofos, a que hay ingenieros, de todo. Y una de las cosas que me sucedía era que de repente yo explicaba, me esforzaba muchísimo en explicar. Y yo decía, pero algo estoy haciendo, o esta gente es tonta o yo estoy haciendo algo mal. Bueno, ni la gente era tonta, ni yo estaba haciendo algo mal, yo hacía lo mejor que podía. ¿Dónde estaba el problema? El problema radicaba en que había ciertos términos, ciertos conceptos que en mi discurso yo daba porque eran así, que en el contexto de mis estudiantes tenía un significado completamente distinto. Entonces, mi responsabilidad como docente es tener en cuenta a quién me estoy dirigiendo. Por supuesto, uno no puede hacer un traductor universal de una ciencia a la otra. Pero uno tiene que saber reconocer cuáles son los conceptos claves, cuáles son los conceptos claves en toda investigación, sobre los cuales es necesario disipar toda duda y aclarar la polisemia. Es decir, tratar de registrar qué registro tiene alguien de una disciplina y qué registro tiene alguien de otra disciplina. Entonces, poner eso sobre la mesa y que se pueda ver que cuando alguien dice algo está diciendo esto y que cuando alguien dice lo mismo está diciendo esto otro y que se pueda construir un lenguaje común es importante. Ahora, ¿cuáles son esos conceptos centrales? Los conceptos que en la investigación se convierten en categorías de análisis. Entonces, no es que tenemos que ajustar, no es que yo me tengo que hacer biólogo para hablar con un biólogo, no es que me tengo que leer todos los libros de psicología para hablar con un psicólogo. No. Se trata de que en una investigación hay una serie de conceptos, una serie de términos que tienen una preponderancia fundamental. Esos conceptos que funcionan como categorías de análisis. Bueno, parte del trabajo de investigación es trabajar esas categorías de análisis, porque luego son esas categorías de análisis
con las que se va a abordar los problemas y los objetos de investigación. Las preguntas de investigación están hechas en función de esos conceptos. Dicho de otro modo, esos conceptos son analizantes. Y por lo tanto, como son analizantes, debemos poner en común el sentido que le vamos a dar a esos conceptos. No digo que sea la solución del problema, pero yo creo que allí hay un camino muy valioso para que las investigaciones lleguen a buen puerto y se conviertan en algo que realmente sea un aporte significativo.